El criminalista nocturno. El 3 de abril de 2022, la policía de Miami recibió una llamada de emergencia por parte de una joven llamada Courtney Clenny, quien pedía ayuda frenéticamente porque su novio estaba pereciendo en sus brazos. En la desgarradora comunicación, se escucharon las que serían las últimas palabras de Christian Obumseli, mientras se desvanecía poco a poco con una puñalada directa en el corazón. De fondo, la operadora pudo escuchar los débiles susurros del joven, que decía que no podía sentir su brazo. Luego de eso, su voz se apagó para siempre y solo se escucharon los gritos de su novia. El hombre había fallecido desangrado, mientras Courtney repetía una y otra vez que lo sentía. En la conversación con la policía, la joven dijo algo importante. La herida que había acabado con la vida de su pareja la había provocado ella misma. El criminalista nocturno. Courtney Clenny, de 26 años, nació en el estado de Texas, Estados Unidos, pero hacía poco tiempo había tomado la decisión de mudarse a Miami. La joven tenía muchos sueños por delante y sentía que en su ciudad natal le quedaba chica para sus grandes ambiciones. En su nueva etapa, que compartía con sus 2 perros, la joven se había convertido en modelo de preparación física de tiempo completo, pero no solo eso. Courtney era una influencer que contaba con 2 millones de seguidores en Instagram. Además, era conocida por tener un perfil de OnlyFans bajo el nombre de Courtney Taylor. En esta cuenta para adultos, la modelo solicitaba a sus seguidores el pago de una cuota mensual para ver su contenido exclusivo. Sus ganancias en la plataforma eran exorbitantes. En 2021, llegó a acumular $1 millón y al año siguiente, superó esa cantidad con $1.800.000. Courtney era una mujer astuta y con un futuro prometedor, pero había algo que faltaba en su vida, y era el amor. Fue así que conoció a Christian Obumseli, de 27 años, un comerciante de criptomonedas. Los jóvenes eran pareja desde hacía 2 años, pero su relación era complicada y ya no ocultaban sus conflictos frente a sus conocidos. Sus problemas habían escalado a tal punto que habían comenzado a desbordarse puertas afuera de su hogar. Los amigos cercanos a la pareja habían sido testigos de esto, cuando en las reuniones comenzaban discusiones sin sentido, en las que Christian era el que trataba de calmar la situación. Esto provocaba que él siempre saliera lastimado por los arranques de ira de Courtney, quien parecía no poder controlarse. Por otro lado, había vecinos de la pareja que habían visto lo contrario. Según ellos, el hombre había sido el agresivo de la relación. Una semana antes de que sucediera la tragedia, Christian había golpeado a la modelo. Algo estaba claro: ambos tenían tendencias violentas que los llevaba a estar siempre discutiendo, incluyendo golpes en numerosas ocasiones. Pero fue un día como cualquier otro, cuando las cosas explotaron de una forma en la que ya no hubo marcha atrás. Su relación era tan voluble que la única opción era separarse, pero esta solución parecía imposible. Habían entrado en un ciclo de violencia y toxicidad que les impedía a ambos tomar esa decisión. Todo parecía dirigirse a un estallido que llevaría a uno de ellos al deceso. El día de los hechos fue un domingo tranquilo, dentro del apartamento ubicado en un lujoso condominio de Miami que ambos compartían. Como parecía ya ser costumbre, la pareja había comenzado una fuerte y tormentosa discusión que llevó a un desenlace fatal. Christian terminó siendo apuñalado en el pecho con un cuchillo de cocina por Courtney. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con el hombre rodeado de un gran charco hemático, luchando entre la vida y la muerte. No muy lejos, una Courtney alterada y cubierta de sangre acababa de llamarlos. Los policías alejaron a la joven de su pareja y lo trasladaron rápidamente a un hospital cercano, donde el chico no pudo soportar más y sucumbió debido a sus heridas. Apenas arrestaron a la conocida influencer, las redes sociales explotaron cuando se hicieron virales una serie de fotografías impactantes. En ellas se veía a la modelo cubierta de sangre
con salpicaduras en su cuerpo y ropa, como prueba de su atroz acto. Sus manos también tenían restos de sangre seca y solo tenía una uña acrílica en el dedo índice de la mano izquierda. Las demás se habían caído durante la lucha contra su pareja. Todo daba cuenta de una pelea brutal y cargada de violencia, antes de que todo terminara fatalmente. Asimismo, las autoridades de Miami revelaron más fotos en las que se podía ver el lugar de los hechos, una habitación con el piso cubierto de sangre, además de un cuchillo dentado con el cual Courtney habría apuñalado a su pareja. En otras imágenes, tomadas por la policía momentos después del crimen, se veía a la joven sumamente afectada y se reveló que sufrió heridas durante el enfrentamiento con el joven, pues en otra instantánea se captaron varias heridas en la zona del escote. Courtney fue llevada por la policía para ser interrogada. En el video de las cámaras de seguridad del interrogatorio, se veía a la influencer vistiendo todavía la ropa llena de sangre y mostrándose notablemente molesta y ansiosa, como si no pudiera soportar seguir viendo las pruebas de su crimen impregnado en su propia piel. Angustiada, rompió a llorar desconsoladamente frente a los detectives. La modelo se disculpó con los policías por estar cubierta de sangre y después de leer sus derechos dio su versión de los hechos. Ella afirmó que tuvieron una discusión que se intensificó y que el hombre le había puesto las manos alrededor del cuello. La joven dijo que no la estaba asfixiando, pero sí que la tenía sujeta sin posibilidad de escapar. Además, les comentó a las autoridades que ya había sucedido lo mismo en 2 ocasiones. Christian la había ahorcado hasta el punto de no dejarla respirar y tenerla contra el suelo. Luego de este detalle, continuó con su relato del día de los hechos y dijo que Christian la soltó y que ella se alejó de él. Tomó su teléfono y llamó a su madre para contarle lo que había ocurrido. Con su mano libre, agarró un cuchillo de cocina y le advirtió a Christian que no se le acercara. La modelo reveló que el cuchillo era solo una advertencia y que no tenía intenciones de usarlo contra él, pero esta promesa se hizo trizas en segundos. La joven aún continuaba hablando con su madre por teléfono cuando su pareja se acercó para arrebatarle el móvil o el cuchillo, pero ella fue más rápida y lanzó el arma. Lo que no esperaba era que justo se clavara en el pecho de Christian. En el lapso de 3 horas de un agotador interrogatorio, uno de los detectives le reveló a Courtney que su novio había fallecido en el hospital. «Tenemos que informarle que Christian no sobrevivió», fueron las palabras textuales del detective, quien esperaba ver la reacción de la acusada. «Christian ha fallecido», exclamó ella con incredulidad. La reacción de la joven fue de desconcierto. Se negaba a creer que fuera cierto que su pareja había fallecido. Preguntaba una y otra vez si realmente había perecido. Parecía que su llanto y sus gritos desgarradores eran genuinos. Las autoridades decidieron dejarla en libertad mientras continuaban con la investigación. Lo que no esperaban era que Courtney, luego de lo ocurrido, actuara nuevamente de forma agresiva, hundiendo más su imagen, ya manchada por ella misma. La familia de Christian había exigido a las autoridades que arrestaran a Courtney mientras investigaban el caso, pero demoraron varios meses en hacerlo. Durante ese tiempo, la modelo estuvo involucrada en un extraño encuentro en Texas con un joven a quien amenazó en plena vía pública. La influencer había salido a pasear a sus perros cuando se le acercó un joven de tan solo 18 años, en estado de ebriedad. Ella se le insinuó y le pidió que la acompañara a casa. Además, intentó besarlo, a lo que el joven se opuso, desconcertado por el acoso de una extraña mucho mayor que él. El rotundo rechazo del joven desató la furia de Courtney, quien comenzó a amenazarlo con quemar su casa si no la besaba en ese momento. A la vez gritaba insultos obscenos en plena calle y a la vista de todos. El muchacho, incómodo y asustado por esa mujer, que parecía una bomba de tiempo a punto de estallar, le envió un mensaje de texto a su padre para que acudiera en su ayuda. El hombre salió de su casa, que estaba a solo unos metros, y enfrentó a la mujer colocándose delante de su hijo. El hombre relató que Courtney se puso más agresiva y comenzó a insultarlo. Luego se acercó peligrosamente hacia él, lo empujó y empezó a abofetearlo, por lo que llamó a la policía. Deborah Clenny, la madre de Courtney, llegó a la escena y trató de calmar a su hija justo cuando un agente llegó. Le explicó que se suponía que su hija no debía beber y se disculpó con los vecinos por su comportamiento.
El policía no levantó cargos por la agresión pública y se retiró del lugar. Luego, el padre del joven hostigado se enteró del pasado de Courtney, se le heló la sangre y agradeció haber llegado a tiempo a la discusión. La mujer que había acosado a su hijo era una asesina que deambulaba por las calles de su barrio como si nada. El abogado defensor de Courtney no tardó en explicar el hecho e informó que luego de la agresión callejera su defendida fue llevada a Hawái para realizar un tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias. También afirmó que el episodio había sido provocado por un trastorno de estrés postraumático que se originó el día de los hechos. Los intentos de su defensor de mantener a Courtney en libertad fueron en vano, y el 11 de agosto de 2022 fue arrestada y trasladada a Miami tras ser acusada formalmente de asesinar a su novio. Ella continuaba alegando que había sido en defensa propia. La joven fue encarcelada en un centro penitenciario al sur de Florida, donde las autoridades ordenaron que permaneciera sin derecho a libertad bajo fianza. La modelo insistió en que ella fue víctima de abuso físico por parte de Christian y que los moretones de su cuerpo era la evidencia de que se defendió de los golpes de su pareja la noche del crimen. Supuestamente no estaban juntos en el momento del asesinato y la discusión había iniciado luego de que Christian la acosara durante semanas. Courtney argumentó que Christian era violento con ella y que temía que la asesinara. Pero llegó algo que terminó por derribar su declaración. Un video de los meses anteriores a los hechos, en donde dentro de un ascensor de un complejo de apartamentos de lujo, se mostró a la joven atacando físicamente al fallecido. En el video de vigilancia, en febrero de 2022, ambos estaban de viaje en Aspen, en el estado de Colorado. Fue ahí cuando ella se enfureció debido a que presuntamente el hombre había estado coqueteando con otras mujeres durante sus vacaciones. En el video se veía a Courtney lanzándose contra él y luego pegándole, empujándole y tirando de su cabello. A su vez también la empujó mientras ella continuaba golpeándolo con los puños en la cabeza. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrían, se veía a Christian alejar y ella siguiéndolo de cerca, tratando de golpearlo. Según la versión de Courtney, ella estaba intentando sacar a Christian del elevador para que no la siguiera hasta su casa, porque le tenía miedo. Para los fiscales, la modelo era una persona volátil y violenta, y calificaron la relación de la pareja como tóxica. También publicaron mensajes de texto entre ambos, revelando más antecedentes de violencia, que se agregaban a la larga lista del comportamiento inestable de Courtney. En un intercambio, Christian le había dicho a la modelo que ella lo apuñaló en la pierna y que él no podía caminar. El futuro de Courtney parecía oscuro, y aunque intentaba alegar que había lanzado el cuchillo contra Christian en defensa propia, las pruebas forenses al cuerpo revelaron todo lo contrario. El médico dijo en su audiencia que habría sido casi imposible para alguien que no es experto en lanzar cuchillos, que al hacerlo diera justo en el cuerpo y específicamente en el corazón. La modelo primero alegó que arrojó el cuchillo desde una distancia de 3 metros, pero el forense afirmó que las heridas de la víctima no concordaban con esa descripción. La defensa de Courtney hizo un video con un cuerpo de cerdo para probar que sí se le podía apuñalar a una persona al lanzar un cuchillo. Pero si toda esta información no era suficiente para comprobar que Courtney era una mujer violenta, un segundo video salió a la luz. Se trataba de un episodio de violencia doméstica, registrado por la propia víctima en su teléfono. En las imágenes, se veía otra discusión entre ambos, que se había producido porque él no le informó a la joven que había saludado a una mujer mientras paseaba en bicicleta. En el clip, la modelo lo acusaba de manipularla psicológicamente cuando se disculpó, y luego comenzó a insultarlo y amenazó con golpearlo. Las actitudes violentas de Courtney eran indiscutibles, pero una nueva información que estaba por salir a la luz confundiría la investigación. El caso estaba lejos de concluir, y para sumar más confusión, se reveló que Courtney le había pedido ayuda a los policías 2 días antes del deceso de Christian. La joven había solicitado una orden de alejamiento contra el hombre, quien, según decía, ya era su expareja. Fueron los fiscales los que publicaron las imágenes de la cámara de la vivienda, cuando Courtney les pidió ayuda a los oficiales.
Los empleados del edificio habían llamado a la policía de Miami al escuchar gritos y disturbios en el departamento. Cuando la policía llegó, encontraron a la modelo visiblemente alterada. Mientras les relataba lo ocurrido, la joven les dijo que tenía miedo de pasear a sus perros, por temor de cruzarse con Christian, de quien supuestamente se había separado. Tras el reporte, los agentes revisaron el departamento y como no encontraron al denunciado, salieron de allí. Luego de que la modelo volvió a su apartamento, los agentes fueron con el empleado que hizo la llamada y le dijeron que ella no quiso dar detalles de lo que ocurría con su expareja, por lo que no habían podido hacer nada al respecto. El abogado de la familia del fallecido salió a hablar y dijo que en la llamada al 911 del día de los hechos, ella misma se había declarado culpable sin darse cuenta, al decir que lo sentía y no decir "me estaba defendiendo". En contraparte, la abogada defensora de la modelo aseguró que la grabación de la llamada al 911 mostró que la reacción de Courtney no era la de alguien que apuñaló a su pareja y no le importó, que en la llamada se podía escuchar sus emociones, su angustia y desconcierto por lo que había hecho, y que ella misma pidió que llegaran rápidamente a la casa porque su intención siempre fue que Christian sobreviviera. Las novedades de este caso no parecen acabar. En enero del 2024, los padres de la modelo fueron detenidos y acusados de ser cómplices de Courtney. Deborah Clenny, de 57 años, y Kim Clenny, de 60 años, fueron arrestados por el acceso no autorizado a la computadora portátil de la víctima. Las autoridades recibieron una serie de mensajes de texto entre Kim, Deborah y los abogados de su hija con respecto a la computadora y a las posibles contraseñas para ingresar con el plan de transferir información con la ayuda de un experto en tecnología informática. Uno de los abogados de la familia, en un comunicado tras el arresto de los Clenny, calificó los cargos de falsos y dijo que podrían ser un ejemplo de irregularidad y mala conducta de la fiscalía, pero los investigadores revelaron algo que hundiría aún más a los padres de la modelo. En el momento en que estaba ocurriendo el crimen, Courtney hablaba por teléfono con su madre y después del ataque, la mujer le envió un mensaje de texto a su hija y le pidió que no dijera nada a los investigadores sin un abogado. Los tres Clenny permanecen tras las rejas hasta que se inicie el juicio, cuya fecha aún no se ha fijado. Courtney seguirá recluida a medida que avance su caso y es declarada culpable del asesinato de Christian Obumseli. Se enfrenta a una posible cadena perpetua. Aunque Courtney es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, su naturaleza violenta y los resultados de los médicos forenses hacen difícil que pueda sostener su estrategia de legítima defensa. Este fue un fatal hecho, producto de una relación violenta y tóxica desde hacía 2 años, que no tenía que haber acabado en una tragedia con Christian como víctima. La familia ahora espera a que se haga justicia y que Courtney termine tras las rejas por arrebatarle la vida a un joven que aún tenía mucho por vivir. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.